El tema de la historieta, sin ningún afán de ser academicistas, pero sí reflexionando sobre su papel que jugaron en la construcción de la identidad nacional postrevolucionaria, es muy singular. Junto al trabajo de los intelectuales postrevolucionarios como José Vasconcelos sobre su propuesta del Ulises criollo y del muralismo mexicano, también el cine, la fotografía, la literatura, dieron esa otra, la revolución cultural. Y paralelo a ese movimiento, digamos, institucional, académico, surgió otro movimiento que fue muy importante y significativo para la construcción de esa tan anhelada identidad del mexicano. ¿Qué significaba ser mexicano después de la Revolución Mexicana? ¿Qué significaba ser mexicano en las ciudades que migraban estas personas con la promesa de desarrollo, paz y estabilidad y educación? Pues la respuesta se encontró, paradójica, pero al mismo tiempo de manera colectiva, en los cómics. Autores como Alejandro Casarín, entre muchos otros, satirizaron a los políticos mexicanos y a la sociedad del país en general a través de esas pequeñas tiras cómicas con héroes surgidos en los barrios con superpoderes y sirvieron como impulso para ese proceso de alfabetización de un país postrevolucionario. Decía Carlos Monsiváis que México podía presumir de tener grandes bibliotecas, bastaba con entrar a una de estas viviendas multifamiliares y alzar la cama para descubrir ahí las revistas, desde las prohibidas hasta las compartidas familiarmente, para entender de qué estaba hecha la biblioteca personal. Casi esta manera colectiva de hacerse de un acervo de cómics sirvió para alfabetizar a un bajo costo, de una manera directa, a una población que era, después de la Revolución Mexicana, casi el 70% analfabeta. Ustedes recordarán, yo creo que ya poco se usan, ¿verdad?, los cerillos, y mucho menos estas cajas de cerillos, la central, que bueno, pues eran muy socorridas en todas las casas. ¿Qué tal cuando teníamos que prender el boiler? Con esos cerillos que primero nos quemaban las yemas de los dedos antes de que encendiera, ¿no? Bueno, pues comento esto porque una de las primeras cigarreras de la época porfiriana que impulsaron esta producción de coleccionables, de imágenes coleccionables, fue Buen Tono, esta cigarrera de Buen Tono, que donde ahora está el mercado de San Juan, está ahí restos de lo que fue la cigarrera mexicana. Y si ustedes van sobre Bucareli, encuentran las casas de lo que es el conjunto Mascota, que fueron las casas de los que trabajaban en esta cigarrera. Todo esto es porque esta cigarrera, que fue muy adelantada en su momento, no solamente con sus productos, por ejemplo, de cigarros sin usar goma, con hoja de papel arroz, que no tenían boquilla. Y bueno, pues esta cigarrera, entre otras de las innovaciones, fue la publicidad. Y hacía coleccionables al interior de las cajetillas de cigarro y de los cerillos. Había una serie de historia de una mujer con una serie de 102 litografías que eran coleccionables y que estaban hechas por el pintor catalán Eusebio Planas. ¿A qué se dedicaba? ¿De qué se trataba esta historieta de 102 litografías? Don Chepito y las aventuras de una turista, que era esta mujer gringa, le iba descubriendo a través de esta especie de postales diferentes pasajes, momentos históricos, lugares emblemáticos del país entero. Entonces fue un primer inicio y era este hombre que le acompañaba, don Chepito, a esas aventuras de cómo descubrir. Así descubrió las ruinas de Chichén Itzá, así se podía ver en estas imágenes con pequeña información que cabía apenas. Imagínense las dimensiones que tenían estas estampitas, que tuve la oportunidad de conocer las estampas. Primero porque en casa de mis abuelos se coleccionaban y así yo aprendí geografía muy mal, por cierto, pero no por las estampas, sino porque yo era muy malo para la geografía, con esta colección que había hecho mi abuelo de estas estampas, que digamos es el arranque de los cómics con estos dos personajes, una gringa y un mexicano, que le ayudaba a conocer este país. Pues esos son los orígenes de las historietas y de los héroes de papel en México.
Fue hasta la década de los 40 que se vivió el primer auge del cómic en México. Su creador, Gabriel Vargas, fue uno de los principales responsables de esta, la más icónica, la más referida, y basta con que ahora leamos sus mensajes para dar cuenta cómo la familia Burrón se convirtió en piedra angular para el despegue definitivo del género del cómic o de la historieta en México. En 1948 convirtió Vargas esta publicación no en una historieta, sino en un referente de la vida urbana de México, la familia Burrón. ¿Por qué se convierte tan significativa y tan importante la familia Burrón? Porque surge en un momento muy interesante de la vida política, cultural de México y de la vida incluso urbana. Por un lado está Miguel Alemán con la promesa de la modernidad del país, y por otro lado está aquellos marginados, olvidados, como diría Buñuel, de esta modernidad. Y ahí es donde Gabriel Vargas pone el ojo tras la cerradura, y así nos regala más de 60 personajes, destacando por supuesto a este matrimonio protagonista conformado por Regino Burrón, por Borola Tacuche y sus hijos Regino hijo, Macuca, y el hijo adoptivo Foforito, además de su perro Wilson. Pero esta familia cabían más personas que enriquecen el vecindario. Basta recordar frases dichas por Borola cuando le caía alguien más a la casa y que decía, pues no se preocupe, usted quédese a comer, que le ponemos más agua al pollo deshuesado, y que se refería justamente a los frijoles, ¿no? Entonces, por ello se ha dicho que el caso de Gabriel Vargas con la familia Burrón no solamente crea un cómic, sino un idioma popular en las calles que se ha quedado de manera en el imaginario colectivo. Yo recuerdo en mi casa, en casas de amigos, que se sigue reproduciendo esa forma idiomática que inauguraría Gabriel Vargas. Pero qué tal recordar también a Ruperto Tacuche, que era hermano de Borola, a la tía Cristeta Tacuche con su secre, Boba Licona, a Susana Cantarranas, la adivina Chuy, a Dragoberto Memelas, a Juanón Teporochas, a Avelino Pilongano, a Gamusita Pericocha, viuda de Pilongano, además de los escenarios, la peluquería El Rizo de Oro, el Callejón de las Amezcuas, sin dejar de lado el lenguaje que, como el propio Monsiváis dijo, su creador Gabriel Vargas era un enorme inventor del sistema idiomático de México. Una lengua aparte, un idioma, un referente, la familia Burrón, que pone en jaque al gobierno alemanista. Memo, me da mucho gusto por fin que se me haga que estés en El Cocodrilo. No, mi querido Sergio, el gusto es mío, el honor es mío de estar aquí contigo, compartiendo micrófonos. Bueno, y lo que tienes que hacer es compartirnos tu enorme conocimiento de los cómics. Fíjate que este tema de los cómics a mí me interesa mucho porque crecimos con cómics. O sea, sí. En casa crecimos con historietas. Mi papá nos compraba muchísimas historietas, muchísimas. Te contaba justo antes de comenzar el programa que teníamos un gran cajón, era nuestro entretenimiento, o sea, era la manera en la que pues, nos ponían ahí toda la tarde a leer cosas, y tal vez me atrevo a asegurar que así aprendí a leer. Claro. A través de las historietas. Muchos, ¿no? Muchos, yo creo que aprendimos así. Por eso es que Vicente Quirarte, el propio Carlos Monsiváis decían que nada fue tan efectivo del proyecto vasconcelista de alfabetizar al país como lo que hizo Gabriel Vargas y Yolanda Vargas Dulce. Bueno, sí, la historieta nos sirve a todos y nos ha servido para... Y nos da identidad. Identidad, claro. Yo sí estoy convencido que es ese camino alterno donde hemos construido una identidad popular, colectiva, inmediata. Porque está el retrato de ese mundo inmediato, ¿no? O sea, el mundo de la política, pero también el mundo del barrio, el mundo de los superhéroes, porque después vinieron estos superhéroes, el Santo, ¿no? Sí, claro. Y lo último, porque te agradezco mucho que me invites a tu programa, es que hubo un gran boom de historietas. Jóvenes intentaron hacer
renacer la industria de la historieta en los 90, hubo un montón de ejemplos. Me acuerdo de uno perfecto, Jorge Brey, que es un gran dibujante, era un gran dibujante, murió hace poco, que hace historietas sobre las secundarias. Entonces todas estaban ambientadas como en la secundaria y en esa, y en suburbios de la Ciudad de México. Ese también era muy interesante. Entonces, sí, nos da identidad. Que hablábamos de ese otro fenómeno alrededor del cómic que tiene que ver el trabajo artístico visual. Sí. Que es de notar que tienen que saber que muchas de las historietas se hacían a destajo. Entonces, tenían que entregar, no sé, toda una historieta completa en una semana. Entonces, para hacer ese trabajo muy rápido, usaban diferentes técnicas, ¿no? Una después se hizo la fotonovela, después se hizo para hacer más rápido el trabajo. Lágrimas y risas, que es esta novelita de la que hablábamos, estas historietas, se hacía con carboncillo, e iban difuminando los paisajes, iban difuminando un poquito para ahorrar el tiempo, pero que le da ese tono artístico que ahorita y es que apreciamos tanto. Y digo, a lo mejor algunas nuevas generaciones que nos escuchan no logran entender cómo es este concepto de la historieta, ¿no? Que se hacen estas viñetas, estos recuadros con la acción, y la acción va acompañada de unos globitos que lleva ahí el diálogo, ¿no? Entonces puede haber, los menos serán 4 por página, ¿no? Sí. Que son 4 viñetas. Sí, 4 viñetas muy bien dibujadas. Muy bien dibujadas y que más o menos en promedio tenía 30 páginas, 30, 40. Sí, ¿no? 28 páginas era lo que tenían, porque es más, es lo cierto, que 28 páginas. 28, entonces cuenta eso, 28 por 4, ¿cuánto se tenía que dibujar? Y eran semanales la entrega. Y entonces ahora pensamos que esas historietas que eran muy baratas en el puesto de revistas, uno piensa ahorita en los cómics americanos que cuestan, no tengo idea cuánto cuestan, 120 pesos, vamos a pensar. Si hacemos esa comparación, si ahorita comparamos una historieta como en aquel entonces, a lo mejor te salían 5 pesos. Exacto. 5 pesos es sobre un entretenimiento muy barato, y por eso nos compraban a todos historietas, porque eran muy baratas. Muy baratas. Por supuesto, era un acceso a la lectura muy barato. Hacían historietas. Entonces todos esos originales de los que hablábamos, pues se iban a la bodega, porque eran muchísimas láminas de cartulina, pues que había que guardar, y la verdad es que muchos se iban a la basura. Es muy triste pensar eso. Hay muchas historietas cómicas que se nos olvidan. Capulinita, que tú mencionabas, estaba Hermelinda Linda, y otros que eran muy de acción, como Ottawa o Chanok, que después interpretó Calimán. Calimán, además esta forma corpulenta de Calimán, pues despertaba muchas pasiones. Pues. Sí, y aquí en México se hizo mucha historieta que estaba ambientada en Estados Unidos, como el libro policíaco o el libro de detectives o el libro de vaqueros. El libro de vaqueros. Claro. Y después hubo ¿te acuerdas el de camioneros? Pero estamos hablando de casi 100 años de una tradición de historietas. Me gusta decirlo en español, historieta popular mexicana, que le dio identidad, insisto. Yo creo que el gran trabajo que hizo es, primero, nos puso a leer a todos, permitió vernos reflejados ahí, y por fin esos sí eran héroes. Ahorita que estabas platicando de Memín Pinguín, de la polémica, aparte de la polémica de racismo, también hubo una que mucha gente lo conocía como Memín Pingüín. Ah, sí, ese y otro era Memín Pinguín. Pero a la editorial Vid, como viendo que tanta gente le ponía Pingüín, en algún momento le puso diéresis. Y ya luego lo regresaron a Pingüín. Pero era mucha porque gente tenía que ver con Pingo, ¿no? Con Pingo. Con salatoso, inquieto, que de ahí venía el nombre. Pero pues era más fácil para la gente decir pingüín, como si fuera un pingüino. Como de pingüino, claro, ¿no? Que esos son los derivados de apropiarte de los personajes, y eso a mí me parece también que resultaba muy válido, ¿no?